Estás en Pauta de Análisis de la 100.5. 8:35, faltan 25 minutos para las 9 de la mañana. Estamos de vuelta con nuestros columnistas de día jueves: Rodrigo Uvilla, director del área política Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo y director del Centro de Educación Ciudadana de la Universidad San Sebastián, y Carlos Ominami, presidente de Chile 21. Bienvenidos los dos. Un gusto tenerlos. Buenos días. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Oye, pasamos rápidamente por el tema de ayer el Congreso. Yo sé que para la ciudadanía, no sé si le hace tanto, pero sí hay un tema que nos va a afectar, y es que hay que ir a votar. Y todavía no sabemos si hay que votar. Si es voto obligado. Pero si no hay multa, es voto obligado. Primero. En Segundo, el papel dice que es obligatorio. sí, pero si no hay multa, ¿cómo tú me aseguras que va a ser obligatorio? Lamentablemente así funcionan las cosas. No somos Suecia, ni Suiza más bien, ¿no? Entonces es un voto obligatorio que se cae, y además genera, ¿cierto?, como una animadversión enorme, porque acusan al gobierno de lado y lado de que no cumplió la palabra. ¿Cómo ven esta discusión? Porque tiene que ver con las elecciones y con cómo tú convocas a este ejercicio cívico. Este es como el típico ejemplo donde prácticamente todo está malo. Todo. Está malo. Primero, hay un incumplimiento constitucional. O sea, la norma constitucional es clara, tiene que haber multa para que el voto pase de obligatorio, de voluntario a obligatorio. Primera cuestión. Segundo, yo creo que hay efectivamente un debate que se hace con calculadora en mano. No es razonable que se estén cambiando las reglas del juego 3 meses antes de una elección. Segundo. ¿Calculadora de parte del oficialismo? Yo creo que en eso hay calculadora de parte del oficialismo, porque hay como una evidencia de que el voto extranjero favorece a los sectores de oposición. Ya, pero la salida ahí podría Ahora, haber sido también, que pero sea para terminar, solo la para terminar, multa para los... para terminar, Sí. Constanza. No, por favor, adelante. Iba a decir, adelante, Carlos. Tercera cosa que está Mal. es que se incumple un acuerdo. Y cuarta cosa es también la reacción de los senadores de oposición que boicotean una sesión de SAR en el Senado. Entonces uno tiene un conjunto de 4 cosas respecto de un problema que sí es cierto. A mí me parece que cuando se hizo la norma sobre el voto obligatorio, no se advirtió que un voto obligatorio con inscripción automática, no se advirtió que el sistema simplemente iba a inscribir a aquellos extranjeros que el sistema reconociera que tenían 5 años de permanencia, lo inscribía directamente. Entonces, estamos llegando a un punto en donde una cantidad importante de extranjeros pasan a ser un factor muy decisivo en una elección presidencial. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Entonces, es un tema que es real, pero que desgraciadamente las condiciones del país se está solucionando de mala manera y se plantean por lo menos estos 4 problemas que yo indicaba. Rodrigo Villa. Yo coincido con el relato de los problemas. Pero aquí hay una obligación del gobierno de hacer cumplir la Constitución. Y ese es el primer problema que tú identificaste. El primero, por eso el más relevante de todo. Y no se está cumpliendo la Constitución. La Constitución establece que debe haber una ley, ¿no es cierto?, que determine las multas. El gobierno participó de una conversación con la Cámara de Diputados, encabezada por su presidente, Joana Pérez, que es la autora del proyecto. Y estaba de acuerdo, ¿no es cierto?, que se estableciera una multa para los votantes chilenos y en esta elección no se estableciera multa para los votantes extranjeros. Eso contaba con el acuerdo, por lo tanto debería haber tenido los votos de apoyo de los parlamentarios oficialistas. Tengo entendido que ni siquiera había un ministro de Estado en la sala al momento de votar, que esa es la mejor señal y la más clara, por lo que hemos estado en el Ejecutivo, de la importancia de que un gobierno le da un proyecto. Entonces, creo que ahí está el problema de fondo, y yo espero saber cómo el gobierno va a darle solución a un tema, porque otra vez es una vergüenza que estemos legislando a puertas, ¿no es cierto?, de la elección. Recordar, y con esto creo que ya marcamos los puntos, que el CERVEL dijo que no iba a esperar a la tramitación del voto para elaborar los padrones, porque ellos tenían una obligación también constitucional, claro, no de hacer bien los procesos. Hay tiempo, hay tiempo. Entonces, ¿cuál es la lógica? Hay una disposición constitucional que es clara y nítida. Hay un tiempo y no se ha cumplido, y lo que es grave es que el gobierno no cumplió su palabra de canalizar. Ahora yo creo que la solución finalmente va a pasar como ha ocurrido en muchas otras circunstancias, que es en el Senado donde el asunto se resuelve, porque efectivamente no puede quedar incumplido el mandato constitucional de que el voto sea efectivamente obligatorio. Ahora, para terminar, yo creo que aprendamos alguna vez las lecciones. Si tenemos ¿Cuál es la lección acá? Las lecciones. Sí, ¿cuál es la lección? La lección es que si tenemos una discusión que es legítima como discusión de si participan o no participan los extranjeros en una elección nacional, regional, comunal, lo que sea, tengámosla a puertas abiertas, discutamos a fondo y proyectémosla 4 años más.
Entonces, podemos mejorar las cosas, pero ¿por qué hacerla a tirones? A último minuto, con el desprestigio de todos los actores. Ahora, esto que es un poco la portada del Mercurio hoy día, ¿no? De que esto puede poner en jaque la agenda legislativa del gobierno, puede tensionar las relaciones políticas. Estamos a cuánto menos de 3 veces la elección presidencial y yo creo que esa es una consecuencia directa e importante. Estamos a una semana de la semana distrital. Ya. Es decir, de septiembre quedan, creo que 6 o 7 días. Chao, se acabó. Se acabó. Tema por visto, dices y tú. y en octubre vamos a llegar a la discusión presupuestaria, del presupuesto 2026. Entonces, me da más rabia por eso, ¿ah? Porque era la semana para sacar adelante este proyecto. Pero entonces, no sé, no va a haber, o sea, va a haber voto. Tenemos que pensar que va a haber voto obligatorio sin multa. Espero que se cumpla la Constitución. Si la pregunta es ¿qué va a hacer el Tribunal Constitucional si no se cumple la Constitución? Yo también pienso lo mismo. Yo creo que el gobierno tiene que reaccionar y tiene que buscar rápidamente resolver el problema en el Senado. Pero, ¿usted cree que acá hay como gato escondido o fue un problema de inoperancia política? No lo sé. Claudia, si al tercer año y medio hay inoperancia política, estamos muy mal. No, pero es una pregunta. Absoluta intencionalidad. ¿Sabes lo que pasa, Rodrigo? Ahora ha sido frío. Ya nos peleamos. Ahora súper de acuerdo. Oye, Rodrigo, pero yo puedo tengo mis dudas, no lo sé exactamente si de repente también ya hay un problema en donde hay una cierta autonomización de los diputados respecto del gobierno, que son cosas que también comienza a ocurrir en los periodos terminales de los gobiernos. Exactamente. Este ya es pato cojo, pato ya silla de ruedas, ¿me entiendes? ¿No? ¿Sí? Pero mira uno de los titulares también de uno de los medios de hoy día que dice que tiene más importancia para los presidentes de partidos ir a las reuniones del comando que ir a las reuniones de la moneda al comité político. Esto es la señal de eso. Es decir, en el fondo, si faltaron votos del oficialismo, y yo no he visto el recuento si es un partido en específico o si son todos los partidos del oficialismo, pero si faltaron los votos del oficialismo quiere decir que no se hizo la llamada telefónica que corresponde. Ya, pero entonces, porque yo entiendo que Macarena Lobo, que sería la encargada, ¿cierto? La responsable, la ministra secretaria. Sí, pero el ministro Elizalde, el ministro Elizalde sigue siendo ministro del Interior y es el jefe político del gobierno. ¿Pero de quién es la responsabilidad? De los dos, pues. Siempre está el ministro del Interior con en este caso la... Oye, son 8:42. Hoy día 4 de septiembre es una fecha, importante porque es se conmemora, no sé, pero se recuerda lo que significó el aniversario del plebiscito del 4 de septiembre de hace 3 años, donde un 62% de la población dijo rechazo de manera contundente y brutal, y que significó al gobierno dar la vuelta en U y finalmente, ¿no es cierto?, hacer un reacomodo no solo de su programa, sino que también de la configuración de su gobierno, entrando, ¿no es cierto?, el socialismo democrático. Tiene una paradoja, porque también el 4 de septiembre, si uno retrocede más en la historia, la elección de Allende y de varios presidentes anteriores. anteriores. Era una fecha muy importante desde el punto de vista de la historia política de la República. Ahora, yo creo que efectivamente el plebiscito constitucional fue un momento de una gran derrota de la izquierda, una derrota política, una derrota cultural. Creo que fue además un gran despilfarro desde el punto de vista del país. Teníamos todas las condiciones para haber hecho algo razonable, una constitución que nos uniera, superar la constitución del 80, resolver muchos de los problemas que estaban planteados y desgraciadamente, yo creo que por un conjunto de circunstancias, una cierto, yo diría, el temor que tuvo el Parlamento y de terminar aprobando una legislación electoral que era completamente absurda, que le daba a los independientes las condiciones, todas las ventajas de los partidos. O sea, que los independientes pudieran juntarse. En consecuencia, que los independientes, por definición, son independientes. Y eso que es lo que hizo que los grupos identitarios estuvieran completamente sobre-representados. Estábamos en ese momento estábamos en un momento donde ser independiente era lo que la llevaba y estaban todo el mundo como... Yo creo que hubo un momento así como de una suerte de alucinación, donde las cosas no se vieron con claridad. Creo que también faltó mucha capacidad de conducción de parte de los partidos, que también se amedrentaron. El Partido Socialista en algún momento fue funado por... los integrantes de la lista del pueblo, y creo que el gobierno cometió un gravísimo error porque finalmente terminó avivando la cueca de este texto que se iba a promocionar y que le significó una tremenda derrota. Sí, yo creo que es un proceso, es una fecha clave de un proceso que comienza en octubre del 2019. Acordémonos que con el estallido social, al mes de noviembre, el 15 de noviembre, el presidente convoca un acuerdo por la paz y la nueva constitución,
que es ratificado por, si no me acuerdo, Carlos, 78% de los chilenos, cerca de 80% votó a favor. ¿Se acuerdan ustedes de esa propuesta, que es la primera de noviembre? Fue la primera y la más contundente de todas en términos de resultados. Claro, es decir, ahí votó gente que estaba en el oficialismo del momento, de la oposición, etcétera, por esa opción de una nueva constitución. Y después se produce lo que dice Carlos. Ya, por distintos motivos, pero hay una marea política, no solo por los sistemas electorales, sino una marea política que hace que sea una franca minoría lo que representaba en ese consejo de lo que es la actual oposición, incluso del Partido Socialista. Eran pocos los del socialismo democrático que llaman ahora. La gran mayoría que representaba por esta izquierda ultra extrema, que el resultado fue una propuesta constitucional que creaba un nuevo Chile, refundaba Chile, lo tenemos ya más que documentado históricamente, y perdió con el 62% de los votos. Pero el proceso no termina ahí. Se nos olvida que pues después si viene otro que termina también en fracaso. Claro, que toma el protagonismo el otro sector, ¿no es cierto? Que es un sector que también genera una propuesta de bajo consenso porque termina con más del 50% siendo rechazada. Entonces, lo relevante primero, uno, ¿teníamos un problema político, social relevante en el 2019? Sí. Surge una propuesta apoyada por la mayoría de los ciudadanos y después en los dos intentos, es inédito en el mundo, dos intentos constitucionales fallidos. Entonces la pregunta es qué es lo que tenemos hoy día y si esto nos condiciona o no nos condiciona al proceso electoral que tenemos en noviembre, diciembre de este año. Y yo creo que sí, yo creo que este ciclo todavía no termina. Yo creo que el país está buscando, primero, que no se repita este escenario de refundar el país. Yo creo que si uno suma las candidaturas presidenciales de la actual oposición, son más del 50%. ¿Ya? Entonces, creo que hay un condicionamiento de lo que pasó en los últimos años, principalmente en esta elección del 4 de septiembre de hace 3 años atrás, que de alguna manera está ahí, ¿no es cierto?, a puerta y en la cabeza, en la retina del elector que va a votar el mes de noviembre. Pero yo tengo una reflexión además adicional respecto de esto. Algunos lo planteamos en su momento, pero desgraciadamente no tuvimos éxito. El acuerdo, a mí me parece importante que fuera acompañado de una convocatoria a una discusión constitucional, pero creo que esa era la dimensión política del acuerdo. Le faltó una dimensión social que pudiera darle una respuesta mucho más directa a las demandas de las personas. Que siguen existiendo. La argumentación del mundo político es que resolvemos los problemas de la Constitución y a partir de esa resolución resolvemos los problemas sociales. Era una argumentación, la verdad, completamente equivocada. Yo creo que eso hizo que rápidamente también la gente comenzara a disociarse, a divorciarse de ese proceso y mirar las cosas con un aire muy crítico. Carlos, acordémonos que esta puja por una nueva Constitución comienza como 2 procesos presidenciales antes. Que se llamaba AC, ¿te acuerdas tú? Entonces, la extrema izquierda, que fue representada en ese proceso por la Lista del Pueblo, Partido Comunista, Frente Amplio incipiente, hizo sinónimo de lo que tú estás diciendo, que todos los problemas del país se resolvían con una nueva Constitución, lo que se demostró que no era así. Lo que no era así, ahora déjame decirte una cosa, tú dices, habla de la extrema izquierda, yo creo que realmente ni siquiera era la extrema izquierda, lo que había ahí era una colección de grupos identitarios donde cada cual iba por su cuenta. Carlos, escucho a Loncón ayer en un canal de televisión y está repitiendo lo mismo que hace 3 años. Pero en fin, ¿sabes lo que pasa? Yo con esto termino este hecho. Nosotros, yo como generación, vivimos muchos años, ¿no es cierto?, con el clivaje del sí y el no. Yo creo que... Es que yo te quería preguntar por ahí. Yo creo que el resultado de esta elección presidencial va a llevarnos a meditar desde el punto de vista sociológico si se cambió ese clivaje por el del apruebo-rechazo. Es que hay una discusión académica, digamos, de los cientistas. Hay gente que señala, aquí mismo lo ha planteado Claudio Alvarado, nuestro panelista el lunes, de que aquí se mantiene en la ciudadanía ese clivaje de el apruebo o rechazo. Lo que pasa es que el rechazo hay 2 rechazos. Pero hay hay rechazo de un lado y hay rechazo del otro. Sí, no, pero es que uno fue apruebo-rechazo y el otro fue a favor o en contra. Claro. Ya, pero como que ese fuera un clivaje. Pero es comparable con un clivaje porque el sí y el no solamente fue una decisión, fue un movimiento social. Fue un movimiento social y cultural. Fue un movimiento, hoy día hasta el día de hoy, tú te encuentras con personas que Sebastián Piñera se diferenció en la derecha porque fue del no. Claudia, pero no sé si hoy día alguien dice, no, yo soy del rechazo. Sí, Claudia, o del apruebo. Pero el rechazo hizo, porque tú te darás cuenta que el 62% no es la derecha. No. Hay gente que dice que sí. No, pero bueno, yo creo que, no lo generalizo, creo que el 62% no es la derecha. Yo creo que amarillos demócratas y muchos otros independientes que no se inscribieron en amarillo demócrata, que votaron por el rechazo, tampoco son de derecha. Tienen identidad propia, etcétera. Cuando yo hablo de un clivaje, es que había un muro
Un muro, ¿no es cierto?, donde muy pocos habían atravesado de un lado para el otro. Con el 62% ese muro, ese muro de división se corrió definitivamente. Entonces, ahí va mi lógica. Ya. Y además hay un Carlos, algunos que saltaron la cerca de ese lado, posteriormente respecto del otro plebiscito, volvieron a las posiciones más originales. Acérquese al micrófono, señor Minami. Pero lo que, Carlos, es importante, que además se complementa con otro hecho, de que los que estuvimos, ¿no es cierto?, el 73, qué sé yo, el periodo militar, ¿no es cierto?, todo lo demás, hoy día somos re pocos, po. Porque la rueda de la vida pasa y la gente que tuvo un rol protagónico está muriéndose, otros éramos demasiado chicos, ¿me entiendes? Entonces, esto también tiene un efecto histórico, ¿ya? Y yo creo que hoy día voy a verlo, voy a poder comerme todas mis palabras después del proceso electoral o podemos profundizarlo. Pero yo creo que hoy día creo que hay un proceso que comienza con el estallido social que no sé si ha terminado, que no creo que haya terminado con el 62%. Carlos Minami. No, yo creo que de todas maneras la división entre el sí y el no del 88, la gente que estuvo por empujar un proceso democrático y la gente que estaba por algo que era muy brutal, que era que el general Pinochet, con todos los atropellos y violaciones a los derechos humanos que se habían establecido, pudiera seguir 8 años más en el gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, creo que sigue siendo todavía un clivaje probablemente que no compete a todo el mundo, porque es cierto lo que dice Rodrigo, la mayor parte de los electores hoy día no habían nacido para el 88, claro. Pero existe también la memoria, una cosa cultural, existe una memoria histórica. Entonces, es un tema que hay que mirarlo todavía con atención, porque además ahí eso nos plantea otra discusión, porque yo creo que la derecha finalmente también no ha querido resolver el problema. La derecha tenía en sus manos hacer una autocrítica tan profunda como la que hicimos nosotros respecto a los acontecimientos que condujeron al 73, y esa fue la discusión que estuvo planteada por lo demás en los años 50 y que se revive. Hecho los partidos en sus declaraciones. Pero Connie, se revive a propósito de la campaña presidencial cuando Elin Matei dice, mira, la verdad es que era inevitable, que los muertos también eran inevitables, y después otro importante personero del comando de Elin Matei dice, no, es que la verdad es que esta era dictadura, pero no tanto. Entonces, desgraciadamente se revive. Sí, pero estamos hablando de que hoy día 4 de septiembre se conmemora, se celebra una fecha importante para la política chilena. La derecha la está celebrando, de hecho hay actos hoy día a las 11 de la mañana de Belín Matei, José Antonio Cast está no sé dónde. Solo eso, yo tengo algunas actividades con los amarillos, que también están felices y todo lo demás. Lo que quiero decir, mi punto no es llevar si esta elección va de respuesta a lo que pasó el 70 en los 80. Mi comentario es cómo este hecho relevante en la política chilena del intento de una extrema izquierda de generar un nuevo país, un país que tenía condiciones y características distintas, ¿no?, y que fue brutalmente rechazado por el 62% de la gente, si esta situación, este hecho político, sociológico, va a afectar o no, ¿no es cierto?, lo que viene por delante. Y la forma de verlo es cómo suman en la primera vuelta los candidatos que hoy día representan no al gobierno, porque el gobierno estuvo por el apruebo. Este gobierno se jugó por el apruebo. La señora Jara se jugó por el apruebo igual que el presidente Boric. Entonces, yo creo que sí va a haber un impacto. Esa es mi tesis. No sé si alcanza el 62% de los votos válidamente emitidos. No, pero sumando hoy día a los candidatos uno podría... Estamos sobre el 50 y tanto por ciento. Una pregunta... Puede ser, por ejemplo, que lo que tenemos al frente es una candidata porque hubo una primaria. Lo que tú tienes al frente es una oposición que tiene muchos candidatos porque no hubo primaria, entonces tú tienes también otra manera de recoger muchos huevitos en la misma canasta. Es su propia primaria. Pero el presidente... No en términos de los números, no sí, de las decisiones políticas. Boric, que fue producto de una primaria, también recogió una mayoría total. Entonces, no, aquí la candidatura Jara es una candidatura que no ha logrado, que incluso logró inmediatamente después de la elección primaria, tener toda la votación del apoyo del gobierno. Y después lo que ha ido perdiendo 3, 4, 5 puntos. Entonces, aquí hay un problema en el diseño de la campaña de Jara que se manifiesta en las tensiones internas con el Partido Comunista y con los otros sectores. Entonces, mira, yo creo que aquí es difícil para Jara. ¿Por qué? Porque es continuidad de un mal gobierno, evaluado muy mal, y segundo, porque hay tensiones internas de los partidos que la apoyan. Carlos Minami. No, yo creo que efectivamente Jared Jara tiene una campaña por delante que es difícil, porque así como en la elección primaria Carolina Toá era como el ícono del gobierno, y Janet Jara aparecía como una candidatura más despegada del gobierno. Hoy día tiene que hacerse cargo de lo que significa la herencia del gobierno, y eso es
naturalmente prácticamente cualquier elección es siempre muy difícil, porque las elecciones, lo hemos dicho tantas veces, se juegan sobre el futuro, y la tendencia hoy día imperante en todo el mundo es a que ganen las oposiciones. Ahora sí, yo le diría a Rodrigo que tenga cuidado con lo siguiente, esto de la suma aritmética. Cuando ganó Sebastián Piñera el 2009, la suma aritmética de los candidatos progresistas era por sobre el 50%, y perdimos en segunda vuelta. Entonces, cuidado. 8:55 de la mañana. Ahí quedamos. Rodrigo Uvilla, director del área política y sociedad civil de Libertad de Desarrollo y director del Servicio de Educación Ciudadana de la Universidad San Sebastián, y don Carlos Sominami, presidente de Chile 21. Que tengan un bonito día, buena semana. Nos volvemos a ver el próximo jueves. Que va a ser 11 de septiembre. ¿Verdad? Otra fecha. Les tocan todas las fechas. Y después la del 18 no es cierto. También. Parece que